Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrú adivinado por el título, vamos a sumergirnos en una historia que nos va a tocar el corazón superíndice 3N y, espero, los va a dejar con una sonrisa en la cara. ¿Alguna vez has pensado en esas segundas oportunidades en el amor? Esos momentos inesperados que nos da la vida para reconectar con alguien que significa superíndice 3 mucho para nosotros. Bueno, hoy vamos a explorar una de esas historias, una historia de reencuentro, de un osito de peluche que juega un papel crucial, y de un amor que resurge en el lugar ese inesperado un centro comercial. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creo, por favor consideren suscribirse al canal. Me ayudará muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos nuevos. Ahora empecemos con la historia. Imaginen esto, Demet, una joven arquitecta con una vida ajetreada, enfocada en su trabajo y aparentemente satisfecha con su soltería. Para el mundo exterior, Demet era la personificación superíndice 3N de la copyright cito. A sus 30 y tantos aún más menos ya había escalado posiciones en una prestigiosa firma de arquitectura en la ciudad. Sus diseños más menos eran innovadores, sus propuestas ganaban premios y su agenda estaba repleta de reuniones y proyectos. Su apartamento minimalista y moderno reflejaba su estilo de vida, funcional, elegante y sin espacio para el desorden, ni físico ni emocional. Pero por supuesto, la realidad rara vez es tan perfecta como la apariencia. Detrás de esa fachada de confianza y profesionalismo, Demet a veces se sentía un poco vacua. Las noches largas en la oficina, las cenas a solas con el portátil y las escapadas de fin de semana a conferencias de arquitectura no siempre llenaban ese hueco que a veces sentía en su corazón superíndice 3N. Hace aún más menos tuvo un romance apasionado con Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero con un espíritu libre. Can era todo lo que Demet no era, espontáneo, despreocupado y con una pasión superíndice 3N inagotable por explorar el mundo. Sus fotografías, llenas de color y vida, capturaban la esencia de lugares lejanos y culturas exu superíndice 3 ticas. Se conocieron en un festival de arte al aire libre, y la atracción superíndice 3N fue instantánea. Demet quedó superíndice 3 fascinada por la energía contagiosa de Can, su visión superíndice 3N del mundo y su capacidad para encontrar la belleza en los lugares ese inesperados. Su relación superíndice 3N fue intensa, llena de viajes y momentos inolvidables, pero también copyright N fue efímera. Juntos recorrieron las calles empedradas de Praga, se perdieron en los laberintos de Marrakech y contemplaron la inmensidad del gran Cau más menos su con diéresis superíndice 3N. Cada aventura era una oportunidad para descubrirse a sí mismos y al otro. Can le mostró superíndice 3 a Demet un mundo fuera de las líneas rectas y los planos arquitectus superíndice 3 Nikous, un mundo lleno de imperfecciones y belleza salvaje. Demet a su vez le ofreció superíndice 3 a Can un ancla, una sensación superíndice 3N de hogar y estabilidad que nunca antes había experimentado. Sus caminos se separaron debido a las diferencias en sus ambiciones y estilos de vida. Demet quería establecerse, construir una carrera su superíndice 3 lida, mientras que Can ansiaba explorar el mundo, capturar su belleza a trabu copyright ese de su lente. La separación superíndice 3N fue dolorosa, pero ambos sabían que era lo correcto en ese momento. Demet creía que necesitaba concentrarse en su carrera para alcanzar su potencial, mientras que Can sentía que estaba sofocándose en la vida estructurada que Demet anhelaba. La despedida fue agridulce. Se prometieron no olvidarse nunca, pero ambos sabían que el tiempo y la distancia harían su trabajo. Guardaron las fotografías y los recuerdos, pero enterraron el amor en lo ese profundo de sus corazones, creyendo que era un capítulo cerrado. Ahora, avancemos unos aún más menos. Demet se encuentra en un centro comercial, buscando un regalo para el cumpleaños más menos de su sobrina, Elif. Elif, una niña más menos de 8 aún más menos con una imaginación superíndice 3N desbordante y una pasión superíndice 3N por los animales de peluche, era la luz de los ojos de Demet. Cada aún más menos Demet se esforzaba por encontrar el regalo perfecto que hiciera brillar los ojos de su sobrina. El centro comercial estuvo lleno de gente, música navideu más menos suena de fondo, y el ambiente es festivo y un poco cau superíndice 3 tico. Luces brillantes parpadean,
ni más menos os corren entre las piernas de los adultos, y el aroma de las galletas de jengibre flota en el aire. Demet se siente un poco abrumada, tratando de decidir qué copyright regalar. Entra en una juguetería buscando Inspiración Superíndice 3N entre los coloridos estantes llenos de más menos secas, coches de carreras y juegos de mesa. La juguetería es un laberinto de colores y sonidos. Más menos secas parlantes, coches teledirigidos y juegos de construcción Superíndice 3N compiten por la atención Superíndice 3N de los clientes. Demet recorre los pasillos, sintió copyright dándose cada vez más perdida. No sabe qué copyright elegir. Elif tiene tantos juguetes ya. ¿Qué copyright podrá sorprenderla realmente? De repente su mirada se posa en un estante lleno de ositos de peluche. Es un estante repleto de ositos de todos los más menos colores y texturas. Hay ositos blancos, ositos marrones, ositos rosas, ositos con lazos, ositos con sombreros, un verdadero parauso para los amantes de los peluches. Uno en particular llama su atención Superíndice 3N. Es un osito marru Superíndice 3N, suave y achuchable, con un parche en el ojo y una sonrisa traviesa. No es el osito Mood ese nuevo ni el Mood ese llamativo, pero algo en su mirada parece atraer a Demet. Tiene un aire de misterio y calidez que la cautiva. Algo en ese osito le resulta familiar. Lo toma en sus manos y al hacerlo, descubre una más menos nota atada a su pata. La nota es tú, escrita en un trozo de papel arrugado y atada con un hilo delgado. La calígrafa es familiar, aunque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio. La nota dice, para la due más menos a de mi corazu Superíndice 3N. Te encontraru copyright, no importa du Superíndice 3 de es tu copyright ese. El corazu Superíndice 3N de Demet se acelera al instante. Reconoce la letra. Es la letra de Can. Es inconfundible a pesar de los aún más menos transcurridos. Su pulso se dispara y sus manos empiezan a temblar ligeramente. Hace aún más menos Can le ha regalado un osito similar, también copyright N con un parche en el ojo como una broma interna sobre su torpeza ocasional. Demet tenúa la tendencia a tropezarse y caerse, incluso en las situaciones muy sencillas. Can siempre se reua y la llamaba cariu más menos osamente, mi pequeu más menos a pirata. Ese osito se ha perdido durante un viaje a Italia, y Demet siempre ha lamentado su copyright ida. Lo ha buscado por todas partes, pero nunca lo encontró Superíndice 3. ¿Podrá ser posible que este sea el mismo osito, o al menos uno enviado por Can con el mismo propio Superíndice 3 sito? La idea le parece descabellada, casi imposible. Pero la coincidencia es demasiado grande para ignorarla. La letra, el parche en el ojo, la nota romúrnica, todo apunta a Can. Con las manos temblorosas, Demet busca al vendedor de la tienda y le pregunta sobre el osito. Necesita respuestas. Necesita saber si sus sospechas son ciertas. El vendedor, un joven con una barba cuidada y una sonrisa amable, parece un poco confundido por su pregunta. Le explica que ha estado trabajando en la tienda durante un tiempo y recuerda haber visto el osito entre la mercancua que recibió Superíndice 3 esa semana. El vendedor le dice que un hombre lo dejó Superíndice 3 año hace unos días, pidió copyright dándole que lo colocara en un lugar visible y que esperara a que alguien lo reclamara. El hombre le ha explicado que era un regalo especial para una persona especial y que estaría muy agradecido si lo ayudaba a encontrar a su dueño más menos a. El vendedor no sabe nada muy de ese. No recordaba el nombre del hombre ni ningún detalle que pudiera ayudar a Demet a identificarlo. Demet sale de la tienda, sintiendo una mezcla de emoción Superíndice 3N y confusión Superíndice 3N. La cabeza le da vueltas. Necesita aire fresco. Se sienta en un banco cerca de la fuente central del centro comercial, abrazando el osito con fuerza. ¿Por qué copyright canarua algo a su? ¿Estaba tratando de reconectarse con ella? ¿Después copyright ese de todos estos aún más menos os? La idea la llena de esperanza y temor a partes iguales. Después de todo este tiempo, ¿sería posible revivir un amor que creía enterrado? Mientras camina por el centro comercial, abrazando el osito con fuerza, ve una figura familiar a lo lejos. El corazu Superíndice 3N le da un vuelco. No puede creer lo que ve. Es un hombre alto con el pelo un poco ese largo y con algunas canas incipientes, pero no hay duda, es Can.
El tiempo parece detenerse. El ruido del centro comercial se desvanece y solo puede oír el latido acelerado de su corazón superíndice 3N. Reconoce su andar, su postura, la forma en que se peina el pelo con la mano. Es él. Sus miradas se cruzan. La distancia entre ellos parece acortarse en un instante. Demet siente que su corazón superíndice 3N va a explotar. Can sonríe, una sonrisa que ella recuerda también, una sonrisa que siempre la ha hecho sentir segura y amada. Can se acerca a ella con la misma calma y seguridad que siempre lo han caracterizado. Hola, Demet, dice suavemente. Su voz es ligeramente ese grave de lo que recordaba, pero sigue teniendo ese acento exu superíndice 3 tico que siempre la ha cautivado. Can, responde ella con la voz apenas audible. Es tú sin aliento. Incapaz de articular una frase coherente. Veo que encontraste a mi mensajero, dice Can, más menos alando el osito en sus brazos. Sus ojos brillan con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Demet asiente sin saber qué copyright decir. Es tú abrumada por la emoción superíndice 3N. No puede creer que él es tu copyright realmente ayu frente a ella, despu copyright ese de tantos aún más menos os. He estado pensando mucho en ti últimamente, continúa Can. Me he dado cuenta de que cometo un error al dejarte ir. Su copyright que tenuamos diferencias, pero creo que podríamos haberla superado. He cambiado, Demet. Ya no soy el mismo chico impulsivo que quiero a viajar por el mundo sin rumbo fijo. He encontrado un equilibrio entre mi pasión superíndice 3N por la fotografía y mi deseo de tener una vida estable. Demet lo mira a los ojos, tratando de discernir la verdad en sus palabras. Ve sinceridad, arrepentimiento y sobre todo, amor. Sus ojos reflejan el mismo brillo apasionado que recordaba, pero también copyright N ve una madurez y una serenidad que no había notado antes. ¿Por qué copyright ahora, Can? Pregunta ella. ¿Por qué copyright después copyright ese de todos estos aún más menos os? La pregunta flota en el aire, cargada de aún más menos os de silencio y dudas. Porque nunca dejo copyright de amarte, responde Can. Y porque creo que el destino nos ha dado una segunda oportunidad. He viajado por todo el mundo, he visto cosas increíbles, pero siempre sentía que faltaba algo. Y ese algo era este punto. Can le cuenta que después copyright ese de aún más menos os de viajar, se había establecido en una ciudad cercana, trabajando como foto superíndice 3 grafo freelance y dando clases en una universidad local. Había visto el nombre de Demet en un artículo sobre un nuevo edificio que ella había diseu más menos ado y supo que tenía que encontrarla. El artículo le mostró superíndice 3 que Demet había logrado sus sueu más menos os y había construido una carrera exitosa, pero también copyright N le despertó superíndice 3 el deseo de saber si ella también copyright N lo recordaba. No sabo haceu superíndice 3 mo contactarte, dice Can. No quiero irrumpir en tu vida sin previo aviso. Asu que se me ocurrió superíndice 3 lo del osito. Sabo que si lo encontrabas, sabrás que era yo. Sonríe tontamente, un poco avergonzado por su plan elaborado. Demet sonríe con lágrimas en los ojos. Eres un tonto, dice ella. Pero un tonto que amo. La frase sale de sus labios sin pensar, una confesión espontánea que revela la profundidad de sus sentimientos. Can se acerca a ella y la abraza con fuerza. Es un abrazo que se siente como volver a casa, un abrazo que disipa todos los aún más menos os de distancia y arrepentimiento. Un abrazo que la envuelve en una calidez familiar y reconfortante. ¿Me darás una oportunidad, Demet?, pregunta Can con la voz suave. ¿Una oportunidad para demostrarte que he cambiado, que puedo ser el hombre que necesitas? Su mirada es intensa, llena de súplica y esperanza. Demet se separa un poco del abrazo y lo mira a los ojos. Can, dice ella. Te daré copyright una oportunidad. La respuesta es firme y decidida, sin rastro de duda. Can sonríe y la besa. Es un beso que sabe a reencuentro, a esperanza y a la promesa de un futuro juntos. Un beso que despierta recuerdos dormidos y enciende una nueva chispa en sus corazones. Mientras se besan en medio del bullicio del centro comercial, Demet se da cuenta de que a veces el amor puede encontrarnos en los lugares inesperados, y que a veces el destino nos da una segunda oportunidad para ser felices. Y todo gracias a un pequeño más menos o osito de peluche con un parche en el ojo.
Y esa es la historia. ¿Qué copyright les pareció Superíndice 3? A mí me encanta. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que nunca es demasiado tarde para reconectar con alguien que significa Superíndice 3 mucho para nosotros. Espero que esta historia los haya inspirado a creer en las segundas oportunidades y a nunca renunciar al amor. Para resumir brevemente, vimos CU Superíndice 3 mo un encuentro casual en un centro comercial, la intervención Superíndice 3N de un osito de peluche y la determinación Superíndice 3N de Can para reconectar, permitieron que Demet y Can revivieran su amor perdido. Una historia llena de emoción Superíndice 3N, arrepentimiento y sobre todo, esperanza. Una historia que nos enseña más menos a que el amor verdadero puede esperar, puede resistir la distancia y el tiempo, y puede renacer en el momento mood ese inesperado. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó Superíndice 3 crearlo. Me encantaría saber qué copyright piensan de esta historia. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Alguna vez han experimentado un reencuentro inesperado? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudará muchísimo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme.